Está en juego el prestigio de nuestro país. Es decir, El Salvador se comprometió, ojo, no este gobierno, el gobierno anterior se comprometió a poner una contrapartida. Hablaba con el ministro de Hacienda, con Alejandro, y me explicaba de que el gobierno anterior no solo no puso la contrapartida, sino que la contrapartida está dividida en dos: dinero para obra y devolución de impuestos, que es básicamente los impuestos que ellos pagan, que nosotros nos comprometíamos a devolverles el impuesto que ellos mismos pagaban a los cooperantes. Y al final el gobierno anterior nunca puso nada, lo único que hizo fue devolverle los impuestos a los cooperantes. Entonces a este gobierno le ha tocado prácticamente poner el 100% de la contrapartida, y pues ahora resulta que los diputados de la Asamblea no quieren aprobar la última contrapartida que se necesita para terminar las obras de Fomilenio 2 y terminar las obras que van a beneficiar a miles de personas, decenas de miles de personas, y a la economía del país, caso de los puestos fronterizos o el periférico Claude Delars, y el turismo y la educación. Aparte de eso, está en juego el prestigio de nuestro país como un país beneficiario, una cooperación internacional. Tenemos que honrar nuestras contrapartidas. Si no, pues otro cooperante va a decir El Salvador no, porque El Salvador no honra sus contrapartidas. Y el otro punto es de que nos elimina totalmente la posibilidad de buscar un Fomilenio 3 u otra cooperación similar de parte de Estados Unidos. Yo creo que esto, y lo hablábamos hace un rato, no debe de ser visto de una manera política partidaria y mucho menos política electoral, como se está viendo hoy en la Asamblea Legislativa. El proyecto está ahí, ellos lo tienen en sus manos. Y quiero aclarar algo: la oposición se ha encargado, incluso yo he visto con extrañeza incluso, personas que han llegado a entrevistas televisivas, economistas, supuestamente de prestigio, que han dicho, el presidente tiene en sus manos ya el decreto solo para que lo firme. Y yo digo, ¿de verdad estas personas son economistas? ¿De verdad estas personas saben de lo que están hablando? La Asamblea Legislativa, y yo siempre he dicho que en política hay dos tipos de cosas que se pueden decir. Está la opinión, que es subjetiva, que depende probablemente del partido, depende de la ideología, depende de la forma de pensar, del grupo que cada quien representa, o en algunos casos los grupos de interés que cada quien representan. Y luego están los hechos, los que son irrefutables, que ahí están. Es decir, no hay discusión que esto es una mesa, por ejemplo. Puede que te guste o no te guste, pero no hay discusión que mesa es. Entonces, en el tema de opinión, se puede debatir mucho sobre diferentes cosas, la velocidad de ejecución, por ejemplo, y otras cosas que hemos dicho, se puede dar una opinión al respecto. Pero en el tema de que los fondos que están en la Asamblea dependen de la aprobación de los diputados, eso es un hecho, no hay una opinión, no puede haber una opinión al respecto. Alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué los diputados dicen lo contrario? Bueno, en primer lugar, no es raro que los diputados digan algo que no sea cierto, pero para no dar una opinión, como acabo de dar yo, sino que darles hechos, cuando se llevó la propuesta de la distribución de los 250 millones de dólares del préstamo del BID, del cual lleva 96 millones para las alcaldías. 96 millones para las alcaldías, 64 millones para FOPROMIT y 50 millones para Fomilenio. Y entonces, ahí se llevó a la Asamblea Legislativa, y solo para que vean quién dice la verdad, se presentó a la Asamblea Legislativa, y ojo, y eso ustedes lo registraron, es decir, ustedes mismos pueden ir a buscar en su registro. La Asamblea Legislativa recibe la propuesta de parte del Ministerio de Hacienda de esta distribución del crédito del BID, va a la Comisión de Hacienda, donde están representados los partidos políticos, y le dan dictamen favorable. Esa es la realidad. Los mismos diputados la aceptaron desde el momento que aprobaron, le dieron dictamen favorable, aprobaron y firmaron el dictamen de la distribución del préstamo del BID, que ese sí está amarrado al decreto 608, el cual tiene las dos variables que no tiene el decreto 640, que es 30% para los alcaldes, y el candado de la asignación, el cual tiene que ser con mayoría calificada. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Constitución? No, pero porque el decreto 608 fue aprobado así. Se aprobó, ustedes lo cubrieron, salían todos los medios de comunicación, Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, de dictamen favorable a la distribución del crédito del BID. Incluso llegaron 70 alcaldes aproximadamente a la plenaria esperando que votaran, porque ellos iban a recibir 96 millones de esos 256 millones.
Ojo, si quitan los 96 millones de los alcaldes y los 50 millones de Fomilenio, el gobierno es el que menos iba a recibir. Y así fue. Se llevó a la votación y de repente empezaron a caer las llamadas de esos personajes oscuros que mueven los hilos detrás de los diputados, y de repente les dieron la orden: no voten. Pero ¿y por qué no? Si ya lo analizaron, ya lo discutimos, ya lo debatimos, ya lo aprobamos, ya dimos dictamen favorable, ya lo votamos, ya firmamos el dictamen. El dictamen está en el pleno y está listo para votar, y tenemos 70 alcaldes aquí esperando los 96 millones. Entonces, para que los alcaldes no le hicieran una revuelta, se les ocurrió engañar a los alcaldes. Y entonces sacaron un documento viejo que ya estaba todavía retirado, ya ni siquiera tenía validez, no solo porque materialmente es imposible, sino porque además ya estaba retirado de la Asamblea y de la Comisión. Ellos le dieron validez de nuevo y dijeron: hey, acá hay 350 millones que se los sacaron de la nada, de un documento viejo que ya estaba retirado, un dinero que ya estaba asignado a otra cosa y ocupado en otra cosa, e invertido en otra cosa. Y dicen: de esos 350 millones le vamos a dar 288 millones a los alcaldes, le vamos a dar los 50 millones a Fomilenio y todavía le sobran un par de millones al gobierno. Ah, para los veteranos. No dejaron nada, no importa, porque todo el mundo existe. La cosa es que hacen eso, entonces los alcaldes dicen: bueno, ¿qué preferimos? ¿96 millones o 288 millones? Pues obviamente prefieren los 288. Lo que pasa es que ellos hubieran pensado que era mejor 96 de verdad y no 288 de mentira. Pero claro, con eso calmaron, que no se le hiciera una revuelta ahí en la Asamblea Legislativa por medio de sus propios alcaldes, los engañaron, y ustedes, la prensa, sabían que ese dinero no existía, porque aquí mismo hubo una conferencia de prensa y se dijo de que se iba a retirar el documento de la Asamblea Legislativa porque íbamos a fondear el fideicomiso, haciendo uso del decreto 640 que fue aprobado por la misma Asamblea Legislativa. Entonces ya no era necesario asignar fondos porque se iba a hacer de esta manera, y los fondos se consiguieron con la banca local. Ahora hay gente que ha dicho: no, pero es que los fondos debían de ser asignados, ese fideicomiso debió haber sido asignado por la Asamblea Legislativa. Entonces, bien, hay gente que tiene una confusión con el decreto 608 y el decreto 640. El decreto 608 fue un decreto que se aprobó por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena, por cierto, donde se establecieron dos cosas. Ellos pidieron esas dos cosas para poder aprobar esos 2.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno solo ha recibido 659. Hablan de 2.000, pero son 659. Y ojo, dicen: dijo que ni un centavo en junio. Nos adjudicaron 300 y pico. 350. Y entonces, se asignó ese dinero. Ese dinero tenía dos condiciones de parte de los diputados de Arena. Uno era que el 30% de los 2.000 millones, de lo que se consiguiera y se fuera autorizando de esos 2.000 millones, fuera para las alcaldías, es decir, 600 millones de dólares, o lo que se fuera autorizando. Y segundo, de que la Constitución solo pide, en el caso de préstamos, que hayan dos vueltas: la aprobación y la ratificación. Pero ellos al decreto 608, le pusieron un candado adicional al cual le llamaron asignación. Entonces, si fuera un préstamo, requiere de aprobación, que es el decreto en sí, luego la ratificación, que es una vez viene el crédito aprobado por el BID, o el Banco Mundial, o el BESI, etc. Y luego la asignación presupuestaria, que es cuando los diputados dicen: bueno, ok, lo pueden ocupar a solicitud del gobierno primero para tal o cual cosa. Ese es el decreto 608. Luego se aprobó un decreto de 1.000 millones de dólares, de ahí donde salen los 3.000 millones famosos de dólares, que no fueron para el gobierno, sino que fueron para la empresa privada. Se hizo esa negociación en aquel tiempo con el expresidente de la ANEP, Luis Cardenal, con miembros de la empresa privada, y se hizo un paquete de 1.000 millones de dólares, el cual se iba a ocupar 600 millones de dólares para financiar un fideicomiso, que es Firempresa, que está en Bandesal, el cual se iba a dividir 140 millones de dólares que iban a ser utilizados para financiar las planillas de las MIPYMES. Todas las micro, pequeñas y medianas empresas formales, empresas que tuvieran menos de 7 millones de dólares de ventas al año y menos de 99 empleados, iban a poder recibir, todavía tienen chance para aplicar, y todas las empresas que cumplan esos requisitos, se les paga la planilla
que tenían en febrero, la mitad en un mes y la mitad en el siguiente mes. 140 millones para eso. 360 millones de dólares para préstamos con un año de gracia al 3% de interés a las empresas formales y 100 millones de dólares para préstamos para las empresas llamadas informales o trabajadores por cuenta propia. Esos son 600 millones de los 1.000 millones. Los otros 300 millones están en el decreto 640, es un decreto legislativo sancionado por el presidente, publicado en el Diario Oficial y por ende ley de la República. Se ocuparon, como dice el decreto, se asignaron ahí en ese mismo decreto porque no tiene un tercer candado como el decreto 608, para pagar a los proveedores del Estado, los cuales todos son empresas privadas. Y los otros 100 millones restantes de esos 1.000 millones estaban para pagar, devolverle el IVA a los exportadores para incentivar la exportación que estaba deprimida por la pandemia. Y se le pagó el IVA a los exportadores de esos 100 millones. Ahí se cumplió el decreto 640. El decreto 640 es ley de la República, aprobada por los diputados por mayoría calificada, está asignado el dinero, fue firmado por este servidor, fue sancionado, fue publicado en el Diario Oficial y fue ejecutado. Por lo tanto, ellos no pueden decir, vamos a reformar el decreto 640, porque, ¿qué es lo que hicieron? Reformaron el decreto 640, pero el decreto 640 es letra muerta. Es decir, ese ya se ejecutó. El único dinero que no se ha ejecutado es el dinero que está en el fideicomiso. Pero ese dinero que está en el fideicomiso está protegido primero por la ley de bancos, porque es un fideicomiso. Segundo, está protegido por el decreto 640 actual, que es el válido, que es ley de la República y que crece y fideicomiso y hasta lo distribuye, cómo va a ser 140 para esto, 360 para esto y 100 para el otro. Y está protegido también por la ley del fideicomiso, porque la misma Asamblea Legislativa aprobó una ley que rige cómo funciona ese fideicomiso. Cómo se fondea, cómo funciona y cómo se debe distribuir. Por lo tanto, de esos 1.000 millones, que son para la empresa privada, no para el gobierno, están utilizados. Y lo que no está utilizado, que si bien alcanzaría para que lo que los diputados quieren redistribuir ahora con su reforma, primero tendrían que reformarlo bien, porque no lo han reformado bien. Segundo, tendrían que reformar la ley del fideicomiso. Tercero, tendrían que reformar la ley de bancos. Y cuarto, necesitarían que yo sancionara y no vetara ninguna de esas tres reformas. Y lo otro es que le estarían quitando el dinero a las empresas salvadoreñas, no al gobierno, porque el fideicomiso no es para el gobierno, el fideicomiso es para las empresas. El gobierno no puede prestar del fideicomiso. Son préstamos para las empresas y para el sector informal. Así que no hay ningún dinero ahí. Y los diputados lo sabían. Lo que les estoy explicando ahorita, el decreto 640, es público, cualquiera lo puede leer y darse cuenta que lo que estoy diciendo así es. El hecho de que no necesita asignación, ese tercer paso o segundo en el caso de los bonos, es un hecho, cualquier abogado lo sabe, constitucionalmente así es. Además, el decreto 640 no incluye ese candado adicional que sí incluye el decreto 608. Y venir a decir un economista o un jurista que no es así, es tratar de engañar a la población, porque evidentemente lo que estoy diciendo ahorita está libre de opinión, es decir, son hechos consumados. Ayer hablaba con el ministro Zelaya y le decía, ministro, ya que los diputados habían dado dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, donde no estamos nosotros, están ellos, y lo firmaron y lo pasaron al Pleno, y obviamente no hacen eso sin autorización de sus partidos, tanto para los 250 millones del préstamo del BID como para los 50 millones del préstamo para salud. Por eso es que salen 96 millones para los alcaldes, porque se cuadran los préstamos duros. Entonces, le dan dictamen favorable y luego lo retiran misteriosamente, aunque nosotros sabemos por qué, y dejan parado a Fomilenio. Y entonces, yo le digo al ministro Zelaya ayer, llevemos a la Asamblea la aprobación pura de los 50 millones de Fomilenio. O sea, dejemos afuera todo lo demás, dejemos todito lo que pueda ser tema de debate, que si fue el Fondo para Emergencia y Protección de Desastres, dejemos los veteranos, dejemos todo para una segunda discusión. Pero ya que tenemos un tiempo que cumplir perentorio en el tema de Fomilenio y que es tan grave para nuestro país perderlo por lo que acabamos de decir anteriormente, aparte de todo, yo le digo, llevemos únicamente Fomilenio, que es algo que yo creo que todos los salvadoreños podemos estar de acuerdo, ya sea de un partido, del otro, de derecha, de izquierda, de arriba, abajo, de atrás para adelante. Podemos estar todos los salvadoreños de acuerdo en que es algo que podemos no politizarlo y decir, ok, discutamos todo lo demás, pero aprobemos los 50 millones de Fomilenio, nada más.
Entonces, el ministro llevó una propuesta para ratificar el préstamo, se tiene que ratificar en su totalidad, pero no podemos usar los fondos porque el decreto 608, ahí sí, a diferencia del decreto 640, requiere la asignación por mayoría calificada de los diputados. Entonces, solo asignen 50 millones para Fomilenio y el resto queda en discusión y ahí nos tiramos 2 semanas, 3 semanas, lo que quieran. Pero asignen los 50 millones para Fomilenio. Eso se les presentó ahora. Ni siquiera se convocó a plenaria, es decir, ni siquiera se reunieron. Pero tenemos plazo para salvar la parte de que por lo menos vuelva a caminar. Correcto. Pero yo creo que es decir, si algo demuestra que necesitamos una asamblea legislativa que quiera trabajar, no con el gobierno, por el país, es esto. O sea, digamos que no les gustan nuestros proyectos, digamos que no les gustan las cosas que les enviamos, no están de acuerdo con este gobierno, ok. Pero ¿y Fomilenio qué es lo que no están de acuerdo? Fue firmado por el gobierno anterior, ha sido diseñado de la mano con el gobierno de Estados Unidos, la contrapartida es pequeña en relación al beneficio que el país tiene y a los cientos de millones de dólares donados por el gobierno de Estados Unidos. Es para beneficio de la gente directo, no es para beneficio del gobierno. Es más, cuando inauguramos una obra de Fomilenio, a pesar que ellos no pusieron un ladrillo, ellos salen a decir, nosotros lo empezamos. Bueno, ayúdanos a terminarlo, pues. Pero nos lo bloquean y cuando lo logremos hacer de alguna manera, van a salir a saber con sombrero ajeno. Digan que fueron ustedes, está bien, pero apruébenlo. Es más, llevar a los diputados a que corten la cinta, Romeo, pero que nos aprueben los fondos. Porque necesitamos ese bienestar para la población. Hacemos el llamado a la Asamblea Legislativa a que por favor hagan su trabajo. Es bien fácil, nuestro trabajo es más difícil. O sea, ejecutar es más difícil que solo aprobar, pero hagan su parte, solo es aprobar. Yo una vez dije que levanten la mano y el presidente de la Asamblea en ese entonces, Norman Quijano, dijo, no, si aquí no levantamos la mano, aquí tenemos pantallas touch. Yo le digo, bueno, es más fácil, solo tienen una pantalla touch, un botón. Dijo, no es botón, es una pantalla. Yo digo, bueno, siempre son botones, pero no importa, solo tienen que apretar sí. Y con eso van a poder darle al país, no 50 millones, van a poder darle al país todas estas obras que valen muchísimo más de 50 millones y evitar una debacle en el tema de cooperación que significaría no aportar nuestra contrapartida para Fomilenio 2. Queda habilitado en este momento el espacio para interrogantes por parte de la prensa. Vamos a iniciar con Merlin del CID de CNN. Presidente, buenas noches a los funcionarios. Dos preguntas. Una, presidente, una corte en Estados Unidos obligó a DHS a ampliar por 9 meses más el TPS para varios países, entre ellos El Salvador. Esto, además de ser una buena noticia para los tepecianos directamente, para sus familias, también tiene implicaciones económicas para el país, pero también, presidente, le da un plazo de 9 meses más a su gobierno para buscar una solución definitiva a este tema o buscar una nueva ampliación. Correcto. Pero eso tendrá que ser con la nueva administración. ¿Cree usted que hay posibilidades de que su gobierno logre un acuerdo con la administración Biden para este tema? Digo, dado a que su gobierno mostró mucha cercanía con el presidente Donald Trump. Y la otra pregunta es el tema de los casos de COVID. En los últimos días ha superado más de 200 casos diarios y no sé si su gobierno está pensando en implementar nuevas medidas de restricción en el país o hasta cuánto tenemos de margen para esperar esta discusión, presidente. Merlin, dos preguntas muy importantes. En primer lugar, pues contentos con las decisiones que favorezcan a nuestros compatriotas. Todos saben nuestro respeto y nuestra admiración y nuestro cariño por nuestra diáspora, que incluso en los momentos más difíciles de esta pandemia nos han ayudado a sostener la economía de nuestro país. Yo recuerdo que cuando tuvimos un baja en las remesas en abril y mayo, que fueron los meses más duros de la pandemia, pero los economistas decían, El Salvador va a bajar un 50% sus remesas en el año 2020, porque pues eran sus análisis económicos, y de repente las remesas empezaron a subir y a lograr números históricos en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, a pesar de que la economía no está totalmente recuperada en ninguno de los países donde envían las remesas. Y es porque nuestra diáspora es tan noble que a pesar que ellos probablemente están ganando menos allá,
hacen el esfuerzo por enviar más acá. Y como ustedes saben, las remesas no solo sostienen la economía del país, sino que sostienen directa, porque eso no lo agarra el gobierno, que va directamente a las familias más necesitadas en nuestro país. Y la diáspora es un ejemplo realmente para muchos de lo que todos deberíamos de hacer. Si todos fuéramos como ellos, sacaríamos este país adelante así. Entonces, toda decisión, venga de la Casa Blanca, o venga de una corte, o venga del Congreso, que favorezca a nuestra diáspora, pues es celebrada por nosotros y por este gobierno y por este servidor. En el tema del TPS, de una renovación o un estatus permanente, el sueño de los tepecianos desde hace casi 20 años siempre ha sido conseguir un estatus permanente. Como tú bien lo has reportado a lo largo de este tiempo, las renovaciones generalmente son de 18 meses, 12 meses, y la gente pues sí celebra las renovaciones, pero siempre está la zozobra de que los 18 meses se van a acabar. Y ahora con lo que me preguntas, por supuesto que vamos a buscar, ya sea lo principal que es, o el ideal, que es una solución permanente, que además el presidente electo Biden lo prometió. En el último debate presidencial que tuvieron, él prometió un camino a la ciudadanía para todos no solo para los tepecianos, para todos los residentes con estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Lo prometió. Y entonces nosotros esperamos y vamos a buscarlo, claro, desde la amistad, desde la gestión que podemos hacer nosotros, de que el presidente electo Biden cumpla su promesa con la comunidad latina en Estados Unidos, sobre todo con los salvadoreños. Ahora, en una de tus preguntas tú dijiste que si eso se pudiera lograr a pesar de la buena relación con el presidente Trump. Es al contrario. Es decir, nosotros somos amigos del presidente de Estados Unidos. Y si el presidente de Estados Unidos, a partir del 20 de enero, es Joe Biden, vamos a ser amigos de Joe Biden. Cuando yo gané las elecciones y me convertí en presidente, el presidente de Estados Unidos, que todavía lo es el presidente Donald Trump, y nosotros nos toca tener las mejores relaciones con él. Y las hemos tenido, gracias a Dios. Gracias a eso conseguimos ampliar el plazo para los tepecianos más que los demás países. Conseguimos que bajaran la alerta de viaje para El Salvador exclusivamente. Conseguimos que reanudaran la ayuda que se había perdido con el gobierno anterior por su apoyo a regímenes que están en contra de los Estados Unidos y por sus comunicados y pancartas de Yankee Go Home, etc. Conseguimos eso. Conseguimos un apoyo sin precedentes para la pandemia. 600 unidades de cuidados, 600 camas de unidades de cuidados intensivos las tenemos gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos. Ambulancias que tienen unidades de cuidados intensivos de transporte, con el que gracias a Dios podemos transportar a un niño que se quemó en Santana en la explosión de una cohetería clandestina, lo pudimos transportar en una de nuestras ambulancias nuevas que tienen unidades de cuidados intensivos adentro, gracias a una donación del gobierno de Estados Unidos actual, del presidente Trump. Pero cuando entra el presidente Biden, hombre, lo mismo. Es decir, vamos a buscar las mejores relaciones. Evidentemente la agenda de ellos podrá ser distinta, debería ser distinta, pues son partidos distintos. Pero nosotros vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos que los estadounidenses elijan. Y creo que no es la primera vez que cambia de partido, de republicano a demócrata o de demócrata a republicano, y El Salvador la responsabilidad que tiene es tener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos. Con el tema de COVID, sí, hemos tenido un ligero incremento en contagios. El ministro de Salud, yo le pedí que diera una conferencia de prensa, entiendo que dio una conferencia de prensa al respecto, porque hemos detectado dos cosas. El incremento en los contagios sí ha habido, llevamos varios días arriba de 200, pero el incremento no es tan alto comparado con algo que me preocupa un poco más, y es la cantidad de personas mayores que están llegando enfermas a los hospitales. Es decir, si ustedes ven la ocupación hospitalaria es casi la misma. Por ejemplo, el Hospital de El Salvador, de las 1000 camas de cuidados intensivos que tiene disponibles, solo tiene utilizadas 300. Si tiene las mismas 700 camas solo ahí disponibles, son las mismas. Yo todos los días pregunto cuál es la ocupación, y la ocupación fluctúa así, es decir, sube 10, baja 10. Pero si tomamos en cuenta lo que hemos visto, el comportamiento de la población, llenos en los lugares, aglomeraciones, etcétera, cualquiera esperaría que fuera un poco más incluso. No lo es. Creo que juega mucho factor el uso del tapaboca, pero lo que sí nos preocupa es la edad de los pacientes, que eso está subiendo la tasa de mortalidad. No es lo mismo tener 10 jóvenes enfermos
que tener 10 adultos mayores enfermos. La posibilidad de muerte es mucho mayor. Así que decirle a la gente, las vacunas están en camino, pero todavía no han llegado. Se va a empezar a vacunar con un criterio de que tenga más riesgo, menos riesgo. Esto va a tomar tiempo, no en El Salvador, sino en el mundo. Y mientras tanto, pues las medidas son las mismas. Al final de cuentas, yo tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que ir a comprar, tengo que hacer mi vida, ok, pero por lo menos utilice la mascarilla. Pero el lavado de manos y el uso de mascarilla, entre todos, reduce el 95%. Con solo que hagamos eso, podemos reducir muchísimo la probabilidad de contagio y por ende la mortalidad. Y, por favor, cuidemos a nuestros mayores de edad y a las personas que tienen comorbilidades como insuficiencia renal, obesidad mórbida, cáncer, hipertensión crónica, etc. Tratemos de cuidarlos más, porque son las personas que son más propensas a fallecer de COVID. Si no hay preguntas, solo quería hacer 2 temas. Uno es de que hoy recibimos la noticia de que la Sala Constitucional declaró inconstitucional la elección del Consejo Superior de Salud Pública y de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, la Junta de Vigilancia de la Profesión enfermería química, psicología, bueno, un montón, veterinaria, odontológica, etc. Y le da un año de más de plazo a las actuales autoridades que ya iban para afuera, ya habían terminado su periodo y iban a entrar las nuevas autoridades. Nosotros, pues obviamente no nos vamos a meter y respetamos las resoluciones de la sala. En el sentido, la respetamos en el sentido que la vamos a cumplir, no es que respetamos, no es que estamos de acuerdo con su criterio. Sin embargo, nos preocupa, a manera de mensaje, pues nadie se preocupe, nadie está diciendo que no vamos a, las sentencias se cumplen, pero nos preocupa el hecho de que el argumento que se esgrimió para aprobar la ley que la sala acaba de declarar constitucional después de la controversia que nosotros llevamos con el veto, fue que el argumento que tuvieron los diputados para aprobar ese decreto, que le daba un año más de vigencia a un plazo que se terminaba, era que no quería exponer a los gremios de salud pública a unas votaciones por el tema del COVID. Protegerlos de COVID si ya pasó la elección. Entonces, no tiene sentido el argumento. Parecería más bien que lo que quieren es proteger a las actuales autoridades que se queden un año más. ¿Pero con qué argumento? Es decir, ok, tienen el poder de hacerlo, está bien, yo estoy haciendo el comentario. Pero, si el objetivo era proteger a las personas, a los trabajadores de la salud, que no fueran a votar, pues se hubieran aprobado antes, o lo hubieran declarado constitucional antes. Pero ya votaron, ya se eligieron, ya sabemos quiénes ganaron, y ahora evitan con esta sentencia que tomen posesión las nuevas autoridades y ordenan que las anteriores autoridades se mantengan un año más en el cargo cuando las elecciones ya pasaron. Me preocupa porque si hacemos ese tipo de violaciones a la democracia en cuestiones pequeñas en número, pues grande en calidad, pero pequeñas en número, pues qué violaciones a la democracia no pudieran venir en futuras sentencias de elecciones más grandes en número, como las elecciones de alcaldes y diputados que vienen para el próximo año. Entonces, ya que algunos medios, no todos, aquí veo un montón de medios, pero hay 2 o 3 que siempre tratan de estirar las cosas y dicen, ah, sí, dictadura y tal. Yo les quiero preguntar, ¿quién está atentando contra la democracia realmente? Nosotros observamos las elecciones, las vimos, votaron y ya. Los que interfieren en la democracia son otros, interfieren con un pretexto que ya no se puede esgrimir, como evitar que se contagien si ya pasaron las elecciones. ¿Para qué? ¿Para dejar a las autoridades anteriores? Es decir, ojo, porque muchas veces hay mucho escrutinio y está muy bien, y esa es su labor, la labor de la prensa, lo felicito, hagan mucho escrutinio en el Ejecutivo, pero no se les olvide hacer escrutinio en los otros lados, porque en sus caras están pasando las cosas y no hay ni siquiera un artículo o alguien que diga, miren, pero eso es una violación a la democracia o esto es una dictadura, nada, silencio, como que fuera algo normal. Es más, esperando más bien si nosotros vamos a hacer algo. Entonces, para noticias no vamos a hacer nada, pero creo que sí deberían resaltar los golpes a la democracia que se están dando de parte de otros órganos de Estado.